La historia que yo voy a comentar hoy día no es tan lejana en el tiempo, digamos. Es una historia que parte el año 1972, cuando se dieron los primeros pasos para acercar a China dentro del área supuestamente de influencia de Estados Unidos. ¿Qué tal, queridas y amigos? Buenas tardes. Se dice que la mano derecha de Mao Zedong, que fue el ministro de Relaciones Exteriores o canciller, digamos, de China, de la República Popular China, prácticamente 30 años, que se llamó Zhou Enlai, le preguntaba una vez a Zhou Enlai qué opinaba de la Revolución Francesa y dijo una cosa que nos sorprendió a todos, o sorprendió a mucha gente, que era muy pronto para saber, para dar una opinión sobre la Revolución Francesa. Habían pasado 300 años, digamos, y todavía consideraba que el juicio histórico estaba todavía suspendido y que él no tenía que ver dónde iba la deriva de la historia para dar una opinión sobre un hecho ocurrido en Francia en 1979. La historia que yo voy a comentar hoy día no es tan lejana en el tiempo, digamos. Es una historia que parte en el año 1972, cuando se dieron los primeros pasos para acercar a China dentro del área supuestamente de influencia de Estados Unidos. El año 72 fue una década, el 70 fue una década llena de situaciones y llena de hechos que marcaron muchas veces el rumbo de los próximos decenios en la humanidad, prácticamente hasta nuestros días. El año 72 se realiza el acercamiento entre China y Estados Unidos y sus correspondientes jefes de Estado, por otra parte Richard Nixon y por otra parte Mao Zedong, y se establece una suerte de acercamiento cuyo origen está dado por el concepto que tenía Henry Kissinger en ese minuto de establecer algún tipo de equilibrio entre las tres polos, digamos, de poder a nivel mundial, que es la Unión Soviética en esa época, Estados Unidos y China. Entonces el concepto central está en aislar a la Unión Soviética, que era el principal enemigo de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, y acortar sus niveles de influencia en el resto del mundo. Le hace Sudeste Asiático, le hace África, América Latina, etc. Y en todo caso, esa fue la intención primaria, digamos, de Kissinger, que continúa después con el advenimiento al poder del demócrata Jimmy Carter y que nombra como asesor especial de seguridad nacional a una persona doctorada en Harvard, analista internacional de un prestigio enorme en estos días, que se llama Zbigniew Brzezinski. Brzezinski era un hijo de polaco y por lo tanto llevaba una carga ideológica antisoviética muy importante en esos días. Entonces la idea era aislar a la Unión Soviética, acercarse a China lo más posible, establecer relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, etcétera, y por ese lado, digamos, amenazar a la Unión Soviética con que se le abría, digamos, un frente oriental con China y tenía, digamos, la OTAN por el lado de Occidente. Se dieron muchas visitas, fue Nixon a visitar a Mao Zedong. El año 78 es nombrado secretario general del Partido Comunista Chino y máximo dirigente chino el que sería los próximos decenios, digamos, la figura más importante de China, que es Deng Xiaoping, famoso por la frase que dijo alguna vez: no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones, que todo el mundo se acordará. Y con ese pragmatismo que llegó Deng Xiaoping al poder, digamos, en China, abrió las puertas de China a la entrada de capitales extranjeros. Se crearon innumerables franquicias, se establecieron muchas empresas de joint venture, empresas mixtas, Estado-privado, y obviamente que la revolución que provocó este inicio de un camino capitalista fue enorme. O sea,
China creció de los años 80 primero 90, ¿no? En los años 80 estaba recién empezando a despegar la economía de China. En los años 90 empezó un crecimiento espectacular de China que bordeaba el 12% anual, o sea, una economía que estaba creciendo a una velocidad nunca antes vista. Se calcula que China en este minuto ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas, lo cual sacar de la pobreza es una cosa. Están integrados al sistema económico chino esa cantidad de gente que antes era pobre y que ahora es de clase media, según los parámetros chinos, y que está consumiendo televisores, refrigeradores, autos, comida, viajes, turismo, éxtasis. Lo que le pongan por frente a los ciudadanos chinos hoy día con ese nivel de ingresos medios, les interesa. China vendió el año 2023 en su mercado interno 6 millones de automóviles, la gran parte de ellos eléctricos. Exportó a Estados Unidos, creo que fueron alrededor de 1000 autos en ese año, o sea, nada. Vendiendo 6 millones en su mercado interno, 6 millones de automóviles en el mercado interno. Obviamente que en la nada misma, vender 1000 autos a Estados Unidos, que le pongan 50.000 sanciones, les da exactamente igual. Digamos. En todo caso, el fenómeno, digamos, del auge, del crecimiento chino, aparte de el interín, digamos, que cae el muro de Berlín y la Unión Soviética pierde toda su esfera de influencia en el año 91 en todos los países que eran prácticamente súbditos de la Unión Soviética, que la lista es Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Moldavia, influencia en los países Yugoslavia, en los ex países yugoslavos, y suma y sigue. O sea, tenía una esfera de influencia a todos los países que están alrededor, que son turquistanos, digamos, que son Kazajistán, Beluchistán, digamos, Kazajistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, etcétera. Son 14 países que estaban dentro de los que conformaban la Unión Soviética y que hoy día que están independizados, Ucrania entre ellos. En todo caso, no se imaginaba el Brzezinski, que era asesor de Jimmy Carter, no imaginaba que al permitir el crecimiento explosivo de China, y digo al permitir porque llegaban las primeras inversiones a China, los años 80, yo me acuerdo haber visto en las calles de China vehículos Jeep, vehículos Peugeot, vehículos Renault, se estableció la Volkswagen. Volkswagen fue casi monopolio en China en los taxis. Imagínense la cantidad de millones de taxis que hay en China, para 1.300 millones de personas, casi 1.400. Y se adjudicó Volkswagen la fabricación de taxis que eran comunes en los años 90 en todo China. O sea, entonces, la inversión y el desarrollo que tuvo China durante los años 90, 2000 y los años 2010 en adelante ha sido exponencial y le ha permitido a China crear una industria muy fuerte a nivel mundial, que no solo produce ropa, camisas, pantalones o zapatos, ya está, empezaron a producir televisores. Me acuerdo de la marca Haier, en China era muy famosa, que era patente alemana, y que producía excelentes televisores, y los chinos mismos me decían a mí que ellos preferían las marcas chinas a las marcas europeas o a las marcas japonesas o coreanas, porque el servicio técnico era 20.000 veces mejor, y si a uno se le echaba a perder el televisor, por ejemplo, le llegaban y le cambiaban el televisor puro nuevo. Se acabó el tema, no era mandar a servicio técnico, espere 3 meses. No, aquí los chinitos se mataron las palmas, digamos, en ese sentido, y por eso el favoritismo que tienen los chinos por sus propios productos, por la calidad del servicio técnico, entre otras cosas. En todo caso, este crecimiento, como yo digo, exponencial de China, parece que los Estados Unidos no lo vio venir, y ahora están aterrorizados con el crecimiento exponencial que tiene China en áreas muy sensibles, como puede ser el área armamentística, el área de los productos tecnológicos de avanzada, en microchips, que ya está logrando China tener una fábrica, una industria, digamos, de microchips que es muy importante. Y como le digo, el tema es que crece la clase media en forma exponencial y crece un mercado de 1.000 millones de personas que antes no consumían productos básicos. O sea, en los años 80 consumían productos básicos, etc. Me acuerdo que
digamos, de la revolución china, lo que ocurre es que el empleado medio en China fue a una empresa, obviamente casi todas las empresas eran del Estado en los años 80, tenía asegurado tres cosas, que se llamaba el tazón de hierro, eso se llamaba en China. Tenía asegurada la comida, tenía asegurado la vivienda y tenía asegurada la salud. Eso lo ponía el Estado y el chino, aunque no trabajara poco, trabajara mucho, o sea, el incentivo que tenía China era su patria, su nación y qué sé yo, el orgullo nacional, pero a nivel económico tenía poco incentivo. ¿Qué es lo que hizo Deng Xiaoping? Liberalizar y acabar con este tazón de hierro que yo les cuento, que tener asegurada la comida, tener asegurada la vivienda y tener asegurada la salud. Piensen ustedes que las grandes fábricas en China, y quizás no tan grandes, las fábricas medianas, etcétera, en general tenían departamentos, o sea, edificios al costado de la fábrica, donde los chinos iban a trabajar en la fábrica, tenían su casa al lado, un departamento modesto, y obviamente no tenían acceso a automóvil, qué sé. Y el Estado le procuraba el sueldo, la vivienda, es decir, la comida, y le procuraba, digamos, la salud, amén de la educación que también era gratis. No se pagaba educación, o sea, el sueldo, por muy bajo que fueran los chinos, digamos, en general no les sobraba plata, obviamente, pero ahorraban un poco, y porque tenían asegurado esos, pues digamos, elementos básicos del ser humano, o sea, techo, comida, abrigo, salud, educación, etc. En todo caso, Deng Xiaoping y la política que él empezó a formular era quitar esas garantías básicas, era entregar la propiedad de muchas empresas medianas y pequeñas y medianas empresas, empezó a entregar esa propiedad a sus trabajadores. Los trabajadores se hicieron cargo de las empresas y el Estado le da un crédito a 30 años plazo para que pagaran los trabajadores con los servicios que prestaban, los productos que hacían, etcétera, que vendían. Ellos tenían la ventaja de pagar a 30 años plazo y los trabajadores eran los dueños, digamos, y se organizaban ellos en la parte administrativa, gerencial, productiva, etc. Yo conocí muchas fábricas que cambiaron, digamos, de dueño en esa época. Obviamente que me imagino que algunas la habían ido espectacularmente bien, y a otras medianamente bien, y otras quebraron. Eso es la ley del mercado. Y por eso mismo, digamos, empezaron tímidamente con restaurantes en China. Los restaurantes en China eran también del Estado y empezamos con esos emprendimientos pequeños locales, comerciales. Si uno iba por la calle en Shanghái, la calle, digamos, la principal calle comercial en Shanghái se llama Nanking Road. Y si uno iba por Nanking Road, veía bolichitos de una persona, una viejita vendiendo sus chalecos de lana, vendía zapatos, vendían, claro, algunas tiendas italianas estaban abriendo en esas avenidas, esas calles. Entonces, el auge empezó del capitalismo, podríamos decir, chino, empezó muy de a poco, pero después fue tomando fuerza. Y hoy se estima que la mayor cantidad de multimillonarios en el mundo está en China. Yo tenía chinos que venían a Chile, me acuerdo que hace pocos años atrás, y me decían, bueno, en Chile, digamos, no hay autos de lujo. Bueno, sí, yo le contestaba, bueno, tenemos Mercedes-Benz, hay Audi. No, es como que no hay Bentley, no hay Rolls Royce en las calles, no se ven Cadillacs. Bueno, suma y sigue, o sea, él se estaba extrañado porque en nuestro país no habían autos de lujo según él. Según nosotros sí, pues, bueno, nosotros somos un país todavía pobre, entonces, estoy hablando de Chile, no otros países, porque no conozco tantos otros países. En todo caso, querido amigo, eso es lo que yo quería comentar, y digo la pesadilla de Estados Unidos, porque digamos, la puerta que abrió a China en los años 70, con motivo, digamos, de contener a la Unión Soviética, le surgió un dragón dormido, como todo el mundo le llamaba a China antes, el dragón que está dormido. Ese dragón despertó y hoy día constituye, más que la Unión Soviética, constituye para Estados Unidos la mayor amenaza. Quizás no tanto desde el punto de vista militar, aunque China ha crecido progresivamente, su gasto militar ha incrementado en forma muy importante, sino que también desde el punto de vista, obviamente, de la tecnología y desde el punto de vista económico. O sea, la gran pugna que hay hoy día en el mundo entero es por quién tiene la supremacía tecnológica y la capacidad económica para soportar esta lucha y esta confrontación que se da a nivel global. Ahora, también China
impuso una estrategia de aunar, de congregar a diferentes actores, digamos, en potencia emergente y fomenta, junto con Rusia, fomenta esta cosa que se llama los BRICS. Y que, claro, uno dice, los BRICS son países emergentes, tercer mundo. No, los BRICS hoy día representan, desde el punto de vista de lo que producen, lo que venden, lo que comercian, representan un PIB mucho mayor que el G7, digamos, que son las economías fuertes de Occidente. En todo caso, como les digo, querido amigo, se crea este nuevo gigante dormido, se fomenta, se traslada muchas industrias europeas y de Estados Unidos a China porque la mano de obra es mucho más barata y no tienen tantas restricciones. Surge esta potencia mundial a pesar de lo que se decía en los 70 con respecto a la Unión Soviética. Apoyemos a China para que le haga sombra a la Unión Soviética. Se desapareció la Unión Soviética, surgió un gigante que no sabe cómo parar. Eso es el comentario de hoy día, queridos amigos. Si les gustó, manden un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias.